Saludos. Estamos viendo en la pantalla la porción de una página del tomo 2 del libro de Salce, de hecho 2 libros, una obra en 2 tomos, que son los apuntes para la historia de la masonería en México. Esa obra la tengo yo en este ejemplar de una portada negra, editorial Herbasa. Son 2 tomos, y eso que se muestra aquí es el tomo 2. Ese es el tomo 2 y ese es el tomo 1. Y el motivo de presentar esta lámina es para ubicar el contexto de lo que significa el recorrido masónico que promuevo en la Ciudad de México y que reparte muchas eficaces. Ese recorrido masónico está basado, por supuesto, en evidencias. Aquí no hay ovnis, ni anunnakis, ni reptilianos, sin evidencia escrita. Y de vez en cuando testimonios, y hasta ahí. Nada de teorías de la conspiración, y ya dije, repito, ovnis, anunnakis, ni reptilianos. Entonces, para efecto del recorrido masónico en la Ciudad de México, que hemos hecho ya algunas veces, se le da al participante la información de dónde se sacó el dato de que tal o cual edificio en tal calle fue masónico. Y en este caso me quiero referir en concreto al de la Gran Dieta. La Gran Dieta simbólica mexicana fue un esfuerzo, un intento de Porfirio Díaz por agrupar a toda la masonería simbólica. Las simbólicas son los grados 1, 2, 3, que es la masonería real, la auténtica, la única, la histórica. Primero, segundo y tercero. Del cuarto en adelante son superposiciones que se han hecho con los siglos y que han sido en realidad para algunos otros efectos que al final son contraproducentes a la masonería. Los históricos son el 1, 2, 3 y se llaman simbólicos, y la Gran Dieta simbólica era efectivamente, una dieta significa además agrupación, congreso, algo parecido a eso, ¿no? No tiene que ver con la otra acepción que es la del régimen alimenticio, ¿no? La Gran Dieta es el gran congreso, la gran asamblea, eso significa dieta. Se llaman dietas también algunos parlamentos en Europa. Bueno, entonces la Gran Dieta se fundó en 1890. Bajo el patrocinio de Porfirio Díaz. En 1895, Porfirio Díaz se retiró de la Gran Dieta, de la que se mantuvo en secreto. No hubo divulgación escrita en los medios, porque la mayoría ha tenido medios de comunicación internos, ¿no? Sus revistas, sus libros, su folletería, sus periódicos, de distinto nombre ha habido a lo largo de la historia. Entonces no se divulgó, sino hasta tiempo después. Y ante la noticia, pues rápidamente cayó en decadencia. Hacia 1900 daba ya los últimos estertores de trabajo bajo el patrocinio y bajo la actividad, el dominio del gran secretario. El secretario era el abogado yucateco Hermilo G. Cantón. Nunca he sabido qué significó la G. Y esa Gran Dieta simbólica entonces duró una década, digamos. La mitad con Porfirio Díaz y la segunda mitad sin Porfirio Díaz. Y para efecto del recorrido que ya dije, ubicamos dónde estuvo. Aquí estoy viendo en el libro de Salce que ya mencioné, el documento en el cual se crea la Gran Dieta, ¿no? Y vamos al artículo 4. El artículo 4 dice que la Gran Dieta residirá en la capital de la República y deberá quedar solemne y debidamente instalada el día 15 de febrero del próximo año vulgar de 1890, en el templo masónico situado en el Callejón de la Condesa. Ahí está el dato. Por eso, aquí en el recorrido, el segundo de los lugares es el Callejón de la Condesa. El primero son el Callejón de Dolores, las logias Che Puntón, ubicación de las logias Che Puntón. El Callejón de Dolores 8, justo frente a la Alameda, casi frente al hemiciclo, está el Callejón de Dolores. Hay restaurantes chinos muy notorios desde la propia Avenida Juárez. Entonces no es difícil encontrarlo. En ese callejón es el Callejón de Dolores. Y ahí estuvo la luz de Chapultón. Luego pues, se va al Callejón de la Condesa, exactamente. ¿Dónde es el Callejón de la Condesa? Bueno, es una perpendicular a Madero, a 5 de Mayo y a Tacuba.
y toca el costado oeste de lo que es el restaurante Sambors de Madero. Ese costado oeste es el Callejón de la Condesa. De ahí estuvo la Gran Dieta y en algún momento el Supremo Consejo, como lo veremos enseguida, porque ya hemos dicho que aquí les trata de comentar documentos y en segundo plano testimonios, y hasta ahí. Especulaciones no, teorías de la conspiración menos, ovnis no, Anunnakis no y reptilianos no. Puros documentos, cada video un documento, y el que viene es una precisión un poco más ajustada de ese Callejón de la Condesa. Miren, estamos otra vez en Salsa, el tomo 2. Ahí se me escapó una M. Estoy bajo el mandato del gran comendador Jesús Alfonso Flores. Él dirigió el Supremo Consejo de entre 1898 y 1908. Yo no logro precisar con toda exactitud cuándo ocurrieron esos hechos, pero lo estimo que hayan sido entre 1902 y 1903. Ya Porfirio Díaz está por salir, no se da cuenta que ahí viene la revolución, no lo sabe, no tiene ninguna idea de que viene su caída. Y todavía en 1910, en el propio año de la revolución, Porfirio Díaz Mazón, grado 33, anteriormente del Reto Nacional Mexicano, de la Logia Cristo, primero Logia Cristo 24, luego Logia Cristo 1 en Oaxaca. Ese Porfirio Díaz, todavía en 1910 festejaba en grande la independencia y la revolución estaba a la vuelta de la esquina y no sabía. Bueno, entonces leemos aquí, en esta parte de la obra de Salce, otra vez el Callejón de la Condesa. Miren, vamos a ver aquí. Dice, hay que tomar en cuenta, dice hasta acá arriba, que en la misma época, deseando dar mayor significación social a la masonería filosófica, consiguió el gran comendador que ésta dejara de vivir bajo la protección de algunos funcionarios públicos, por cuyas influencias el Supremo Consejo y su cuerpo capitalinos tenían que alojarse en edificios de propiedad nacional. Es decir, la masonería trabajaba en edificios del gobierno. Por ejemplo, en Santo Domingo, frente al Santo Domingo, hoy son oficinas de la Secretaría de Educación Pública, calle Brasil 31 en concreto. Toda esa zona era la aduana, y ahí también trabajó el Supremo Consejo, y también forma parte del recorrido, pero siempre con documentos, ¿no? Entonces, seguimos leyendo que, bueno, la masonería trabajaba en edificios propiedad del gobierno, y sigo leyendo, provocando este hecho las censuras y murmuraciones tendenciosas de la prensa católica, aquí lo estoy marcando, tomándolo como pretexto para atacar a los más liberales funcionarios, ¿no? Bueno, pues no era pretexto, realmente era una causa justa decir que la masonería, como asociación civil, que legalmente eso es, no sé si era figura jurídica entonces la asociación civil, tenía que ocupar espacios propios. ¿Por qué ocupar un espacio del gobierno gratis? Absolutamente no, así que sí había razón en el señalamiento desde mi punto de vista. Y entonces, aquí viene lo que nos interesa. Bajo este gran comendador Jesús Alonso Flores, hacia 1902-1903, el Supremo Consejo de Ritos, Cosas Antiguas y Aceptados, lo estoy marcando aquí, dejó la casa que ocupaba en el Callejón de la Condesa 25. Ya lo señalé en la página previa, ahora sabemos el domicilio, lo voy a volver a regresar, aquí está en el Callejón de la Condesa, en la creación de la Gran Dieta Simbólica. Y aquí estamos otra vez en el Callejón de la Condesa, que daba frente al costado poniente de la Escuela de Ingenieros. La Escuela de Ingenieros es el edificio que está atrás, hacia el norte, del San José Madero. Y el costado poniente, estoy describiendo esto, el costado poniente es el que da hacia la Alameda, hacia el Banco de México. Esa es la ubicación del Callejón de la Condesa 25. Y esta zona era una fracción del edificio que antaño ocupó el Hospital de Terceros. Para conocer la historia de la masonería hay que estudiar la historia del Hospital de Terceros para ubicar el edificio. Dice que ese Hospital de Terceros, sigue diciendo aquí Salce, en aquel momento a la sazón estaba ocupado por la Escuela de Comercio y Administración, y en cuyo solar se edificó el actual edificio llamado Palacio Postal. O sea, el Palacio Postal, que está viendo hacia la Alameda, hacia Bellas Artes, es esto que está describiéndose aquí. Antes fue la Escuela de Comercio y Administración.
Bueno, aquí estaba el Supremo Consejo, Callejón de la Condesa 25, como estuvo la Gran Dieta. Así que es un edificio histórico de la masonería mexicana en la Ciudad de México, y pocos de los masones, prácticamente nadie, se ha interesado por ver qué queda allí de esto que fue la historia de la masonería, que es la historia de la masonería. Bueno, hasta ahí la estancia de la Gran Dieta y del Supremo Consejo en el Callejón de las Condesa 25. Ahora leemos esto, lo partimos en dos, aquí lo marco, lo partimos en dos para la narración siguiente. Dice, de esta casa, del Callejón de la Condesa 25, hacia 1902-1903, lo vuelvo a marcar acá arriba, el Supremo Consejo pasó, ya no la Gran Dieta, porque como ya vimos, la Gran Dieta desapareció hace 1900, ya en el 2-3 ya no había Gran Dieta. Entonces, nada más el Supremo Consejo pasó a ocupar la casa que poco antes había adquirido, marcada entonces con el número 44 de la calle de la Estampa de San Andrés, actualmente número 16 de la primera calle de Donceles. Donceles 16, y después se adquirió Donceles 14. Y esos son los domicilios, vuelvo a decir, del recorrido masónico en la Ciudad de México. Siempre con evidencia de que estamos en el lugar correcto y que no estamos inventando o hablando por hablar simplemente, diciendo y diciendo y diciendo, y las evidencias no están, bueno, están aquí. En este caso, pues, lo que quiero mostrar es una parte del recorrido en la Ciudad de México sobre los edificios que hicieron historia de la masonería y que los libros no tocan. Inteligentes y sesudos de mucha cabeza, libros de la masonería mexicana que hacen su historia. Hay muchos, no abundan, pero sí los hay, académicos. Se interesan, qué bueno que se interesen por la historia de la masonería y las narraciones, las divisiones, las uniones, las confrontaciones de las agrupaciones masónicas mexicanas, pero nadie se ocupa de hacer un catálogo para ubicar los edificios. Por ejemplo, nos dice los libros. Maximiliano se le ofreció fundar un Supremo Consejo por parte de Manuel Basilio de Acuña Reis, masón portugués, traficante de esclavos. Pero eso narran los libros, hasta ahí nos quedamos con esa impresión, pero ese Supremo Consejo, ¿dónde trabajó? ¿Dónde se instaló los libros? No lo dice. No lo dicen de manera explícita. Los académicos, los historiadores no se ocupan de esa parte, a pesar de que en mucha información tenemos papel membretado, fotografías, planos, donde los podemos encontrar. En general no hay el interés. Por eso el esfuerzo de esta actividad del recorrido masónico en la Ciudad de México, de encontrar los lugares que se hicieron en la Ciudad de México como sede de los edificios. Y así como tenemos mucha otra información respecto de estos masónicos, tanto de rito escocés antiguo y aceptado como de rito nacional mexicano. Porque si hablamos de masonería tenemos que hablar de todos los ritos, desde luego, ¿no? No la historia específica del rito escocés antiguo y aceptado, sino de todos los ritos. El rito nacional mexicano también tiene su propia historia, con sus sedes de sus grandes orientes y supremos consejos, también a lo largo de la Ciudad de México, largo y ancho de la Ciudad de México, sobre todo el centro histórico, ¿no? Recorrerlos todos y toma 2 o 3 horas. Esto es lo que quería comentarles en cuanto a una ubicación. ¿Dónde estuvo el Supremo Consejo antes de estar en Donceles 14 y 16? Antes de eso, ¿dónde estuvo? Estuvo en Callejón de la Condesa 25. Es importante, es interesante leer esa parte y conocer la calle, conocer los edificios donde la masonería mexicana escribió su historia. La de los presidentes mexicanos está aquí en mi libro. La masonería de Presidencia de México está disponible en Mercado Libre. También está en Amazon de manera electrónica. Y ahí pueden ver la historia de la masonería mexicana en relación con los presidentes. También, una vez más, basados en puros documentos. Lo que tenemos documentado se dice y lo que no se dice, para qué especulamos. Y en segundo plano, en testimonios. Y hasta ahí. No hay más, porque no tenemos por qué especular. La evidencia que tenemos la publicamos, la que no tenemos la reservamos, porque ¿para qué ponerla sobre la mesa? Y en este caso,
El Supremo Consejo de Ritos Cosas Activo y Aceptado, que es probablemente el rito de más renombre en México, tuvo sedes primero en Callejón de la Condesa 25, luego en Donceles 14 y 16, y aquellos edificios de Donceles 14 y 16, en 1940, 41, 42, iniciando el gobierno de Ávila Camacho, se partió en dos el grupo masónico que dominaba ahí y se fueron a dos sitios distintos. El grupo partido en dos. Eso es parte de otra historia que por ahora no vamos a tocar. Lean mi libro, les invito a que lo lean, se encuentra en Mercado Libre y participen en el recorrido en la Ciudad de México para que vean dónde quedó la historia de la masonería mexicana a través de sus edificios. Muchas gracias y hasta la próxima.